Ha sucedido que el toque de queda a veces quieren irrespetarlo, a veces quieren salir, intentan a la policía para que llegue y los detenga. Esta vez no lo hagan, esta vez es un ataque fuerte, contundente contra los grupos criminales. Requerimos que se queden en sus casas porque no queremos daños colaterales, no queremos víctimas colaterales. Es por eso que hemos establecido el toque de queda, para que la gente respete, para que esté dentro de su hogar, y nosotros como fuerza pública, aliado a los Estados Unidos, como ustedes ya lo conocen, hacer todos los ataques necesarios a estas estructuras criminales y a sus economías. Y eso es lo fundamental que vamos a hacer en estas operaciones, que no terminan el 30 de marzo, que van a continuar, sino que en este periodo de 15 días va a haber una fuerza con la que vamos a actuar muy importante con nuestro aliado. Es decir, se puede renovar el estado de excepción. Pues, puede ser renovado, vamos a hacer todo lo necesario. El señor presidente ha tomado una decisión muy valiente, que es este ataque que vamos a hacer a los grupos criminales y a sus economías. Si es necesario extender, se lo va a extender.